Me siguen impactando las enseñanzas del maestro. Esta historia la he leído innumerables veces en el libro de San Mateo capítulo 21 versículos 17 al 21 nos habla del Señor y la bendita Biblia del Señor, que son las verdades espirituales del Señor, de una historia. Y para poder entender el contexto de todo este asunto, es necesario poder ver e irnos antes y el después. El Señor había estado en la entrada triunfal de Jerusalén. Entró como ese rey. Dice que todos lo admiraban y las multitudes comenzaron a decir Hosana, Hosana. Y un grupo de jóvenes, dice que alababan y decía Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y los escribas y los fariseos se molestaron y le dijeron al Señor, lo cuestionaron, ¿por qué? Y el Señor les dio una explicación tremenda, como siempre le contestaba el Señor. Nunca se quedó callado cuando se trataba de enfrentar a estos tipos. Nunca guardó silencio, porque Él venía con esas cátedras poderosas para perforar el corazón de todos ellos y el entendimiento. Pero después, dice que después de la entrada triunfal de Jerusalén, Él se fue, dice, para Betania. Caminó de Jerusalén a Betania, se dirigió a esa aldea. Y cuando hablamos de Betania, me imagino que todos sabemos a qué nos referimos, a qué personajes, a Lázaro, María y Marta. Pero Él dejó la alabanza y el tiempo de oración que recibió en su entrada triunfal a Jerusalén, montado sobre un pollino de asna, porque era parte de la profecía y se estaba cumpliendo de la manera como Él iba a entrar, porque Jesús entró no con la apariencia como los judíos esperaban que entrara. Entró el Mesías y no se dieron cuenta muchos. Amén. Entonces tuvo esa algarabía ahí, ese tiempo hermoso de adoración. Recibió la adoración, lo que a él le encanta recibir adoración. Y se fue para Betania. Imagino que era tarde. No sé si cuando pasó de ese rumbo de Jerusalén a Betania, que según eran aproximadamente como 3 kilómetros de medida actual, equivalente a unos 15 estadios en el tiempo de Jesús. Amén. Si usted lo lee en el San Juan 11, libro de San Juan, capítulo 11, 18, habla de la distancia que había entre Betania y Jerusalén, eran 15 estadios. Amén. Medida en el tiempo de Jesús y como unos 3 o 4 kilómetros en medida actual. Y el Señor se dirigió a Betania. No sé si entre oscuro y claro Él logró divisar esa higuera, y como dije, como lo puedo decir un poquito en inglés, me imagino que le dijo a la higuera, I will see you tomorrow. Porque le llamó la atención, me imagino. Pero en la mañana que Él se levanta de Betania y se dirige a Jerusalén de regreso, Él sintió hambre. Oiga bien, ¿y quién puede saciar el hambre del Señor? ¿Quién puede saciarle el hambre al Señor? Amén. Recordemos que Él tenía una humana debilidad como la nuestra, físicamente. Él se vistió como hombre. Amén. Siendo Dios, siendo rey, se quitó las vestiduras de rey y se puso una vestidura como la nuestra. Entonces, por ende, por lógica, el Señor tenía hambre por la mañana. Había tenido un evento tremendo un día antes, la entrada triunfal. Usted se imagina todo el desgaste físico que el Señor, amén, pero estaba satisfecho por todo lo que había recibido. Pero esa mañana sintió hambre y pasó por donde estaba aquella higuera que Él había divisado, me imagino, en la tarde, entre oscuro y claro de un día antes. Y lo primero que pensó el Señor, bueno, aquí está lo que necesito. Tengo hambre, se me antoja un higo. No lo dice la palabra, pero me imagino que Él vio la higuera que tenía ya sus hojas verdes. Posiblemente el Señor era entre la primavera, más o menos el tiempo, según indagando un poquito. Amén. Indagando el tiempo más o menos que pasó cuando pasó por ahí. Amén. Y para poder entender esta historia un poquito, hice
algo de indagación sobre, algo de investigación para traerlo, porque no quiero hablar herejías, que el Señor me libre, y quiero ser un poco veraz en esta información. En el tiempo de Jesús habían dos tipos de higueras, dos tipos clasificadas: la unífera y la bífera. La unífera es una que da fruto, un solo fruto en la temporada, y es entre agosto y septiembre, en el verano, y su fruto es dulce, su contextura es deliciosa. Los que han probado ya los higos saben a qué me refiero. Personalmente me encantan los higos, son sabrosos. Esta era unífera, un solo fruto, una sola cosecha, entre agosto y septiembre. Pero hay otras clases que son las llamadas las bíferas, que son las que dan dos frutos en el año. Una, esto en el tiempo del verano, que no lograron cuajarse, no lograron llegar a su máximo nivel para convertirse en una fruta ya comestible, y se quedan ahí entre la rama un poco ya fuera de tiempo, y se quedan ahí, pero no se cuajan. Pero a medida que van pasando los días, al llegar la primavera, a finales de primavera, sale un fruto que se llama breva, que es como un tipo de higo, pero su fruto es algo, su sabor es un poco simple, ¿verdad? Entonces, ahora entiendo, y aquí me parte el entendimiento, el Señor, y el conocimiento, porque yo me preguntaba: Señor, ¿por qué maldijiste a la higuera? El Señor no maldice a nadie. El Señor no maldijo a la higuera solo por querer hacerlo y por querer, no. La apariencia de esta higuera, por lógica, por naturaleza, la higuera, su apariencia, hojas verdes, robusta, tenía una buena apariencia. Entonces debía haber tenido frutos, y eso fue lo que le llamó la atención al Señor. Pero cuando el Señor va y se acerca, Él lo sabe todo. En la tarde que había pasado ya más o menos sabía, pero en la mañana se enfrenta con esta realidad. Y cuando Él quiere cortar y extiende la mano y dice a buscar entre los higos, y no encuentra absolutamente ni una breva ni nada, ni un higo. Una breva tenía que haber sido, porque para que la haya maldecido el Señor, cuando no encontró fruto y cuando no sació su hambre, y porque la higuera eso no era nomás simple apariencia, entonces el Señor le dijo estas palabras, la maldijo y le dijo: jamás nadie coma fruto de ti, jamás nadie coma fruto de ti. Y dice que se secó, porque estas palabras, había una ley natural para esta higuera. Cuando Dios creó los frutos, cuando Dios creó los árboles, le dio leyes a los mares, a todo lo que existe. Hay una ley incluso para nosotros: nacer, crecer, multiplicados y morir. Pero hay otra ley ahora espiritual: dar frutos dignos de arrepentimiento. Ahí nos vamos metiendo ya a lo espiritual. Pero vamos a lo natural. La higuera tenía que haber respondido en su naturaleza, una ley natural que le fue impuesta. Esa higuera, por lógica y por ley, tendría que haber abastecido el hambre de Jesús. Pero se encontró con un problema. Esa higuera era estéril, no tenía frutos, y era el tipo de, bífera, pero estéril. No era unífera ni era bífera, era estéril. No había fruto en ese tiempo. Entonces el Señor la maldijo. Y ahora entiendo por qué la maldijo. Porque tendría que haber tenido frutos en ese tiempo. Si era bífera, si era unífera. Aquí era una bífera, por lógica, por el tiempo que Jesús le tocó pasar ahí, de Betania a Jerusalén. Entonces se secó. Y le preguntaron por qué se secó, y el Señor les empezó a hablar, les dio una cátedra sobre la fe. Si tuviéramos fe, les dijo a los discípulos, no solo esto van a hacer. Una higuera, esto es simple. Le pueden decir a ese monte: hey monte, muévete. Si tuviera fe, dice que se va. Se mueve ese monte y se tira al mar y se va, se desaparece. Pero ahí esto es otra cátedra de la fe. Pero quiero volver otra vez a la higuera. No tenía frutos. ¿Qué puede saciar el hambre del Señor? Ahora espiritualmente hablando,
¿Será que somos como esa higuera que nomás simple apariencia? Que aparentamos estar conectados en la buena lid con el Señor. Aparentamos tener una buena conexión con la savia espiritual de nuestro Dios, de tener una conexión con la palabra del Señor, pero no damos frutos, somos estériles, no somos higueras uníferas ni bíferas. Y el Señor puede pasar en cualquier momento y puede venir. ¿Y qué va a saciar el hambre del Señor si no tenemos frutos? Alabado sea el Señor. ¿Qué voy a darle al Señor? Si viene en un tiempo cuando por ley tendría que tener frutos. Han pasado años de que vinimos al Señor, nos convertimos al Señor y no hemos ganado quizás ni una alma. Apenas estuvimos ahí queriendo y quedó nomás como media mareada, pero no se convirtió al Señor y no vino a los pies de Cristo. No hay frutos. Bendito es el Señor que no nos ha maldecido. ¿Sabe por qué? Porque el Señor espera todavía pacientemente. Porque hay otra historia de una higuera que la iba a cortar, pero vino el viñador, el intercesor, vino la figura como Cristo y le pidió al Padre que le diera más tiempo para que diera frutos. Y eso creo que esa higuera es la que nosotros podemos ahora llegar a ese nivel y llegar a esa parte, amén, encajar en la palabra, encajar con esa higuera. Pero a esta la maldijo porque no le dio fruto cuando él tenía hambre. El Señor tiene hambre de nosotros. El Señor tiene hambre de nosotros, que demos buenos frutos. El Señor quiere que le recompensemos, amén, el sacrificio. Aunque no nos lo dice Él, alabado sea el Señor. No lo dice, pero el Señor está esperando que nosotros demos frutos. Que no seamos como esa higuera estéril, unífera o bífera, lo que sea, que no demos nada. No, tenemos que darle lo mejor al Señor. Tenemos que corresponder al sacrificio de Cristo. ¿Cómo? Alabado sea nuestro Señor. ¿Cómo yo puedo saciar el hambre del Señor? Alabado sea mi Cristo. Predicando este evangelio, vistiéndome el apresto del evangelio, el calzado del apresto del evangelio de la paz, e ir a las naciones, e ir a los pueblos, ganarme a mi familia, ganarme a mis vecinos, hablarles de la grandeza de nuestro Señor, dar frutos dignos de arrepentimiento. Eso es lo que está esperando el Señor, antes de que el Señor vaya a maldecir, porque el Señor no maldice por maldecir. El mismo árbol, por su naturaleza que no da frutos, se convierte en árbol estéril. Juan el Bautista dijo: ya el hacha está puesta, y el árbol que no dé frutos, ¡juá! Lo vuela el Señor. Pero Dios nos libre. El Señor nos dé la oportunidad todavía de ganar almitas para el Señor. Que el Señor nos ayude todavía a llevarle medicina al enfermo, a llevarle agua al sediento, a llevarle pan al necesitado, de socorrer a la viuda, al huérfano, al desamparado. El Señor nos libre y nos ayude todavía, nos dé un tiempito más. Que no seamos como las 5 vírgenes insensatas. Y estaban confiadas las vírgenes que la estamos haciendo, sí, no hay problema, ya todo está bajo control. Pero cuando llegaron, ahí viene el Señor, viene el Rey, viene el esposo. Las 5 prudentes, alabado sea el Señor, se levantaron seguras porque tenían aceite de reserva. Pero las insensatas tenían la lámpara, pero empezó a apagarse y se fueron a los mercaderes, como les habían dicho las prudentes, para que fueran y llenaran sus lámparas. Pero cuando ellas vienen de regreso, la puerta ya se había cerrado. Alabado sea el Señor. Cuando el arca se cerró en el tiempo de Noé, usted se imagina esa gente gritando, queriendo entrar al arca, pero ya no, porque el Señor la había cerrado. El Señor va a cerrar esta historia, hermano. El Señor va a cerrar y va a cerrar este telón ya a punto. Mire, ya más o menos tomando una figura y un ejemplo, a punto está ya de cerrarse el telón de esta historia. Que el Señor nos ayude y el Señor despierte en nosotros el deseo de ganar almas para su reino, de dar frutos para que no nos maldiga, para que podamos ostentar el reino del Señor, para que podamos estar en aquel día glorioso. Alabado sea el Señor, en la boda del Cordero, disfrutando de la maravilla del Señor, disfrutando de su reino aquí en la tierra, cuando sea implantado en la Nueva Jerusalén. Amén. Cuando este cielo, dice, natural, va a ser enrollado como un pergamino, los montes van a ser desarraigados, todo va a desaparecer, porque Dios va a traer un nuevo reino. Va a traer un nuevo reino, una nueva ciudad llamada la Nueva Jerusalén, y la va a implantar aquí en la tierra.
y vamos a reinar con Él por los siglos, forever and ever, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea nuestro Dios maravilloso. Es tiempo, aleluya, el Señor te está despertando para que no seamos fruta, para que no seamos higuera estéril, que seamos higueras fértiles, que alimentemos el hambre del Señor. ¿Cuál es el hambre del Señor? De ganarnos el mundo para su reino. Por eso murió en la cruz del Calvario, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Da frutos dignos de arrepentimiento. Ese es cuando nos bautizamos. Ese es el ejemplo glorioso delante de Dios y delante de los hombres. Estamos testificándole al mundo de que somos nuevas criaturas a través de las aguas bautismales. Pero ahora viene un camino que también tenemos que seguir. Ganar almas para su reino, atraer como un imán, alabado sea el Señor, como el hierro y el imán, atraer esas almas para cuando el Señor, aleluya, nos presentemos delante de Él, podamos decirle: Señor, tantos dones me diste, tal vez me diste un don a mí, pero aquí te tengo 3, 4 más, Señor, o aquí te tengo otro más. Que no seamos como esa higuera maldecidas y nos quedemos de asir esa bendición, de agarrarnos del Señor. Tenemos que aferrarnos, asirnos de Él, de su presencia, aleluya, aferrarnos a sus promesas, pero tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Que el Señor te bendiga grandemente, y nuestro deseo, nuestro anhelo como de parte del Señor también es que ganemos almas para su reino, y que el Señor en su grande amor y su misericordia nos siga hablando, nos siga incitando, nos siga enseñando estas cátedras poderosas para ponerlas por obra, amén, y traer almas a su reino. Bendiciones.